La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, dentro de la agenda de formación por la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos humanos, se complacen en dar la cordial bienvenida al curso denominado Litigio Estratégico con Enfoque de Derechos Humanos. Saludamos la presencia de la Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, Magíster José Valenzuela Rosero, director del Centro de Derechos Humanos de la PUCE y ponente del día de hoy, señores directores nacionales, señores coordinadores regionales, señores directores provinciales, así como coordinadores provinciales de Pichincha y Guayas, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos y todos bienvenidos. La Escuela Defensorial se encuentra ejecutando una amplia agenda de formación en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el Día Internacional de los Derechos Humanos. El día de ayer, 10 de diciembre de 2023, se cumplieron 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. De esta manera damos la bienvenida para inaugurar la presente jornada de capacitación y recibimos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todas y con todos. Bueno, primeramente comentarles, estamos muy contentos por los resultados que hemos alcanzado hasta este mes de diciembre, justamente en todos los temas de formación impulsados por la Escuela Defensorial. Este es nuestro último programa del año, entonces gracias por esa asistencia que seguimos teniendo en nuestros programas. Muchísimas gracias también a José por darse el tiempo de estar en este espacio académico. Comentarte que en efecto, pues hemos tenido una serie de programas académicos justamente en esta idea de conmemorar esa lucha histórica que tenemos en contra de la violencia contra las mujeres, pero además esa lucha histórica que tenemos por la garantía de los derechos humanos. Y como tú sabes, pues la Defensoría Pública es una institución justamente llamada a atender a los más vulnerables de nuestro país y en ese sentido justamente pues a poder ser los agentes que protegen justamente los derechos de estas personas. En ese sentido, este evento está pues justamente pensado en entregar esas herramientas necesarias o pertinentes para que nuestros defensores públicos conozcan de cerca los temas de litigio estratégico en materia de derechos humanos, pues que sabemos sin duda que desde la PUCE se están realizando esfuerzos importantes. Creemos que todas esas herramientas pueden servirnos justamente para poder seguir avanzando en nuestro trabajo. Muchísimas gracias una vez más a nuestro ponente. Recordarles que el día de mañana tenemos una jornada con un ponente internacional y que vamos a hacerlo con la UNIR. Y pues el día de mañana cerramos ya los eventos del año 2023 de la Escuela Defensorial y igualmente pues agradecer por estos espacios tan importantes que hemos compartido durante este año. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, Daniel. Agradecemos las palabras de la directora de la Escuela Defensorial. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Esta jornada de capacitación generará un certificado de asistencia. El registro de asistencia se enviará a través del link que será remitido los 15 últimos minutos de esta jornada académica. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante toda la sesión. Adicionalmente, si el participante desea intervenir o si tiene alguna duda o consulta mientras se desarrolla la ponencia, solicitamos gentilmente alzar la mano del Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida al facilitador del día de hoy, Magíster José Valenzuela Rosero. Él es abogado y mediador acreditado por el Consejo de la Judicatura, magíster en investigación en Derecho, mención en Derecho Constitucional, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador, docente a tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la misma Universidad Católica del Ecuador, coordinador de la maestría en Derecho Ambiental y Política en el contexto del cambio climático, consultor e investigador experto en derechos humanos y derechos colectivos, socio fundador del estudio jurídico Valenzuela Asociados. De esta manera recibimos al magíster José Valenzuela Rosero, quien tendrá una hora para su exposición. Bienvenido.
Buenas tardes con todos y todas. Es un placer para mí haber recibido la invitación de la Defensoría Pública a través de la Escuela Defensorial a participar en esta tarde. Es para mí un placer en estos días también tan importantes para los derechos humanos dirigirme a ustedes con respecto a esta temática muy importante que se abordará en relación al litigio estratégico en derechos humanos. Entonces, voy a compartir la pantalla para compartirles una pequeña presentación. Creo que estoy autorizado. Ok. Lo primero que quisiera conversar con ustedes y mirar es qué son los derechos humanos. A veces este concepto etéreo nos guía a discusiones filosóficas en donde pretenderíamos, por algún lado, justificar por qué existen los derechos humanos. Y eso es muy importante porque los derechos humanos tienen una carga fundamental que permiten a las sociedades construirse y deconstruirse hacia un futuro en donde la vigencia de los derechos sea mejor. Y tiene un concepto fundamental previo, que es la dignidad humana. Entonces, este concepto de dignidad es muy importante para los derechos humanos porque asienta sobre un concepto fundamental que dota a los seres humanos de cualidades intrínsecas para ejercer derechos eh, y también eventualmente eh, tener conductas y comportamientos que no vulneren derechos de otras personas. Entonces, esta dignidad humana se asienta en conceptos y usos filosóficos importantes que siempre deben tomarse en cuenta, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres nacen libres en igualdad y derechos. Por ejemplo, desde el 1948 ya se está discutiendo esto. Sin embargo, ha tenido que pasar la humanidad por varios conflictos mundiales para llegar a esta categorización, a entender que las personas, por el mero hecho de ser personas, tienen derechos. Y eso es muy importante para los derechos humanos y también para el Ecuador y para las otras naciones también con respecto al litigio estratégico en derechos de la naturaleza. Entonces, fundamentalmente se hablará este tiempo que me han concedido en relación al litigio estratégico en derechos humanos. Y otro concepto fundamental que hay que tener en cuenta es qué significa el litigio estratégico. Esto, algunos autores plantean diferentes ideas, pero fundamentalmente involucra la selección y presentación de un caso ante los tribunales con el objetivo de alcanzar cambios en la sociedad que no se han realizado previamente. Ustedes van a ver ejemplos de litigio estratégico en temáticas necesarias e importantes que, por ejemplo, no han sido reguladas en el Ecuador y en otros países sí se han dado. Por ejemplo, en la Corte Constitucional hace unos días teníamos una audiencia en donde se discutía, ¿cierto?, cuál sería el límite o cuál sería una atribución de una persona con respecto a la finalización de su vida. Estamos hablando de la es de las prácticas, ¿no es cierto?, de la eutanasia. Entonces, hace varios meses revisaba algún artículo académico en donde, por ejemplo, un estudiante se proponía estudiar la eutanasia, pero no la eutanasia de personas adultas, sino la eutanasia en niños. Entonces, esto podría parecer muy complejo, sin embargo, involucra el ejercicio de derechos y también un límite eventual que debería establecerse a varios derechos de acuerdo a contextos específicos. ¿Para qué hago esta reflexión? Para que eventualmente estos casos de litigio regulan situaciones que no han estado esperadas, si se quiere, por la regularidad y eventualmente son situaciones excepcionales. Esto también busca promover la justicia social, el cambio de paradigma utilizando los tribunales, la justicia, para realizar cambios legales y sociales mediante la presentación de demandas. Y vamos a ver que uno de los ejercicios, si se quiere, en todo el litigio estratégico es la presentación del caso y la estructura de un caso a nivel jurídico. Sin embargo, no es el único, porque involucra varios otros componentes necesarios en el litigio estratégico, como el componente de comunicación, por ejemplo, o el acompañamiento psicojurídico. Entonces, vamos a revisar eso también. Pero fundamentalmente el litigio estratégico también buscará un cambio en las políticas públicas
una corrección de una política pública con fallas de diseño, ejecución y control. Desde el Centro de Derechos Humanos de la CUSE hemos litigado varios casos, a veces en conjunto con aliados estratégicos en derechos humanos, obteniendo resultados interesantes en relación a estas políticas públicas. Una de las discusiones, por ejemplo, que se proponían hace algunos años es cuál es el rol de las instituciones públicas con respecto a la política pública de rehabilitación social. Ustedes recordarán una crisis tremenda de la seguridad dentro de los centros penitenciarios, de los centros carcelarios. Sin embargo, en esta acción de protección en contra de la política pública que se planteó, comparecieron varias instituciones públicas y una de ellas con especial atención que se va a tratar en esta exposición es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en ese punto de la discusión, en donde habían cientos de fallecidos dentro de los centros de rehabilitación social, se presentaba ante la judicatura y decía, yo no tengo un rol constitucional de generar política pública. Sin embargo, sí tengo un rol constitucional, por ejemplo, de discutir leyes. Lo que nosotros como accionantes pensábamos y argumentamos en el caso es que, obviamente, la política pública, aunque estaría vedada de acuerdo a la Constitución para con mayor atención el Poder Ejecutivo a través de los ministerios, también otras instituciones como los empleados, por ejemplo, o la Asamblea Nacional juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque hemos visto que en las últimas reformas de 2014 del Código Orgánico Integral Penal y, por ejemplo, con la generación de procesos abreviados y expeditos, en términos expresados en literatura generada incluso por la Defensoría Pública, por ejemplo, fue una de las causas para el hacinamiento carcelario. Entonces, la política pública no solo puede estar direccionada o controlada por el Poder Ejecutivo, sino hay otros actores importantes que también podrían participar, en este caso como el órgano legislativo. También me acuerdo, por ejemplo, que uno de los entes accionados fue el Consejo de la Judicatura. Y se preguntarán por qué. Porque eventualmente el Consejo de la Judicatura había sancionado a jueces y eventualmente fiscales también por una actuación con respecto a solicitudes de medidas diferentes a las de la prisión preventiva o a los jueces que habían tomado decisiones diferentes y los habían sancionado. Entonces, la política pública, si se quiere, debería tener un control integral y una visión integral de quien propone, por ejemplo, en nuestro texto constitucional está garantizado una acción de protección contra la política pública. Entonces debemos entenderlo como una esfera bastante grande. Ok, entonces el litigio estratégico tiene algunos pasos y siempre quienes iniciarán un litigio estratégico van a buscar convencer a otros a unirse a esta causa. Además, intentarán presionar al gobierno a que se cambien leyes y políticas públicas y eventualmente, ¿cierto? Se promoverá alcanzar resultados innovadores. Por ejemplo, la construcción de servicios básicos a sus ciudadanos, garantizar equidad para las minorías o detener una actividad que dañe el medio ambiente. Retomando el ejemplo anterior, nuestro litigio estratégico, en ese caso de personas privadas de libertad, fue presentar una acción constitucional de protección en contra de la política pública en general por todas, a favor de todas las personas privadas de libertad en el Ecuador. ¿Cuál era el objetivo? Que se genere efectivamente una política pública respetuosa con los derechos humanos y obviamente se investiguen y sancionen a los funcionarios que no habían estado cumpliendo su rol constitucional de forma adecuada, incluso con la determinación del estado de cosas inconstitucional. Esto es muy interesante porque para los que han escuchado esta categoría dogmática, no se ha tratado en el Ecuador en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y de hecho ese caso, después de que se aceptó en primera instancia y en segunda instancia, fue seleccionado por la Corte Constitucional justo para ampliar el contenido de este criterio, de este concepto, que es el estado de cosas inconstitucional. Y les cuento algunos de los criterios, por ejemplo, que se han tomado en cuenta para determinar el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas. En su respectivo momento histórico, también las cárceles colombianas sufrieron hacinamiento carcelario, no violencia como lo que hemos encontrado dentro de las nuestras, pero también, por ejemplo, una masiva violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y uno de los elementos que agrupa o que contiene este estado de cosas inconstitucional es que si, por ejemplo, todas las personas afectadas en su
núcleo y su contenido de derechos, podrían presentar casos ante el nivel de la justicia, colapsarían el sistema. Yo les pregunto, ¿no es cierto? Hace un tiempo estaban privadas de libertad más de 38.000 personas en el Ecuador. Si todas esas personas hubieran puesto un habeas corpus de cualquier índole ante el juez de garantías penitenciarias o ante otro juez, hubieran colapsado el sistema. Entonces, lo que se buscaba con esta acción es eventualmente generar cambios a nivel global que garanticen una vigencia más adecuada de derechos de estas personas privadas de libertad. Producto de esto, por ejemplo, se influyó en la política pública con enfoque en derechos humanos que tuvo amplia participación de la sociedad civil y de organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, estos resultados innovadores siempre se los debe buscar, aunque los escenarios sean complejos o sean bastante graves y masivos de violaciones de derechos, como este ejemplo que les cuento de las cárceles en el Ecuador. ¿Cuáles son los objetivos del litigio estratégico? Estarían involucrados algunos. Yo les voy a citar unos cuantos. Por ejemplo, descubrir y exponer patrones que violan derechos humanos por parte de entidades administrativas o instituciones privadas. El segundo, por ejemplo, oponerse a políticas públicas que contradicen estándares internacionales en materia de derechos humanos. El tercero, también, promover derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva y en el plazo razonable no cumple con los estándares establecidos por las instancias u órganos correspondientes. O, por ejemplo, incluir en la agenda del Poder Judicial temas ausentes y exige que se abra el análisis de temas de derechos no establecidos, oscuros o deficientes. Hay un sinnúmero de ejemplos de casos de litigio estratégico que podríamos tratar. Sin embargo, los objetivos van a estar involucrados de acuerdo a la necesidad, por ejemplo, de las víctimas o a la necesidad de atención de un derecho en específico. Por ejemplo, si tenemos una necesidad de atención en el ámbito de la salud, deberíamos evaluar la política pública de salud y mirar cuál sería el elemento no garantizado contemplado en esa política pública de salud o cuál es la deficiencia de esa política para mirar si tenemos, por ejemplo, un caso claro de un litigio estratégico. A veces identificar el caso es problemático, es muy complejo. Sin embargo, como tenemos deficiencias del Estado transversales, es interesante que se puedan mapear, por ejemplo, sistemáticamente violaciones de derechos humanos en algunas instituciones que van a generar una necesidad de un cambio, no solamente en una institución, sino en varias instituciones. Por ejemplo, hace un tiempo la Defensoría del Pueblo había identificado casos en los que las operadoras más importantes de telecomunicaciones del país tenían prácticas empresariales abusivas para con los consumidores. A través de una acción de protección se ejemplificó más de 50 y 60 casos en donde se habían contratado planes de telefonía y se iniciaron acciones coactivas, incluso enviaron a la central de riesgos a las personas que estaban involucradas en estos contrataciones de paquetes y habían ganado esa acción de protección. Esto, ¿qué nos trae como ejemplo? Puede haber, por ejemplo, una práctica sistemática o de violación de derechos humanos que puede estar existiendo, digamos, de forma frecuente. Sin embargo, identificar ese problema es complejo, pero las víctimas que acuden ante los sistemas de justicia y ante instituciones como la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, pueden plantear escenarios recurrentes en donde no solamente vamos a buscar un objetivo individual, sino un objetivo que busque cambiar todo el sistema en general. Entonces, ahí estamos hablando de algún objetivo de litigio estratégico más importante. De acuerdo a la doctrina, existiría algún examen de viabilidad para un caso de litigio estratégico. Entonces, aquí están algunos, si se quiere, insumos o inputs como checklists que podríamos nosotros verificar en nuestro diario de trabajo para mirar si, por ejemplo, estos casos pueden ser litigados o pueden ser llevados como de alto impacto. El primero es, por ejemplo, que sea un caso de interés público. El segundo es que sea paradigmático. Esto del paradigma es interesante porque nos permite, por ejemplo, romper estructuras que pueden ser clasificadas hasta ese momento como regulares. Entonces es importante
mirar, ¿no es cierto?, si existe algún paradigma, ya sea jurídico o político, que está limitando el ejercicio de un derecho para avanzar hacia un nuevo escenario que rompa con ese paradigma, em, con esa, digamos, criterio estático de la vigencia del derecho. Por ejemplo, el tercer elemento es que el caso demuestre defectos estructurales del marco jurídico. Esto es importante y de acuerdo, por ejemplo, al artículo 82 de la Constitución, la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, nos plantea que debe tener el marco constitucional y el marco legal la existencia de normas previas, claras y públicas aplicadas por las instituciones jurídicas de forma adecuada. Sin embargo, ¿no es cierto?, este marco jurídico puede ser totalmente inadecuado, incluso para el tratamiento de las víctimas, por ejemplo. Si nosotros identificamos que existe algún defecto estructural de una norma con respecto a la atención de personas que nosotros atendemos, deberíamos buscar cuál es la opción mejor para cambiar esa estructura incluso del marco jurídico que nosotros usamos. Entonces es importante también verificar esos elementos dentro de los casos. Por ejemplo, el siguiente es que sea factible el uso de instrumentos internacionales. El Ecuador ha ratificado un sinnúmero de instrumentos internacionales de derechos humanos, ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ha firmado tratados internacionales de derechos humanos a nivel del sistema de Naciones Unidas muy importantes, que nos van a cobijar con un marco importante de reconocimiento de derechos a nivel internacional. Y de acuerdo a nuestro texto constitucional también, en donde se aplican, por ejemplo, los tratados internacionales de forma directa e inmediata, e incluso cuando existe un derecho más favorable en un instrumento internacional se aplica por sobre la Constitución, es muy importante tener en cuenta los criterios, por ejemplo, del bloque de constitucionalidad y la ratificación de los sendos instrumentos internacionales por parte del Ecuador y además los diferentes foros en donde se podrían presentar casos de litigio estratégico o de alto impacto. Otro de los elementos es prevenir las repercusiones del caso o tipo de impacto. Y este va a ir vinculado con algunos elementos dentro del caso. Por ejemplo, las víctimas de violaciones de derechos humanos van a sufrir una afectación importante en el transcurso del proceso, más allá de la violación, y por tanto es importantísimo tener un acompañamiento psicojurídico que lleve o que guíe a la persona. Y el tipo de impacto también, por ejemplo, de acuerdo a las capacidades económicas incluso de la institución o de las organizaciones que apoyan, o si es, por ejemplo, autofinanciado, va a generar un impacto también. En el contexto ecuatoriano, también necesitamos actualmente verificar un tipo de impacto con respecto a la seguridad, a la integridad, a la seguridad personal. Por ejemplo, en el contexto colombiano ya pasó esto hace varios años, varias décadas, en donde los defensores de derechos humanos eran blancos, ¿no es cierto?, de la inseguridad y es previsto eventualmente que con los índices que no son nada alentadores para la finalización del año, estos casos puedan ir en aumento en el Ecuador. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos tipos de impactos que pueden generarse en las víctimas, en las personas de acompañamiento y también en los equipos jurídicos. Otro de los elementos es la capacidad organizativa. ¿Qué tanto, por ejemplo, va a apoyar la institución o la institucionalidad un litigio que yo pueda llevar? Esto es muy importante porque tradicionalmente, o muchos de los casos de litigio estratégico han sido llevados, por ejemplo, por organizaciones de sociedad civil o instituciones académicas. Pero no quiere decir que las instituciones públicas no puedan tener capacidad organizativa o no hayan presentado casos de litigio estratégico. De hecho, todo lo contrario. Recuerdo una acción de alto impacto que litigamos desde aquí del Centro de Derechos Humanos en conjunto con la Defensoría Pública y en conjunto con la Defensoría del Pueblo en una acción sin precedentes ante un anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto al ingreso de personas venezolanas al país. ¿Qué es lo que había dicho el entonces ministro? Que se iba a pedir el requisito de pasaporte y antecedentes penales en las entradas del país para que ingresen las personas venezolanas. Esto, digamos, en un contexto de migración
absolutamente alarmante de las personas venezolanas. Se encontraban en frontera y a través de una medida cautelar planteada después de estas declaraciones públicas, se detuvo el efecto de esta inminencia que iba a generarse una resolución, un acuerdo ministerial, perdón, en el cual se iba a pedir estos requisitos. Esta fue una acción sin precedentes porque, le repito, a las instituciones que estaban involucradas, hicimos una coalición interesante entre las dos defensorías más grandes del país, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, una organización de sociedad civil que se llama la Misión Escalabriniana y la academia, en este caso el Centro de Derechos Humanos de la universidad. Presentamos el caso, fue de tan alto impacto que obviamente los defensores de derechos humanos tuvieron, por ejemplo, una ola de personas que escribieron en sus redes sociales preguntando por qué se había planteado esta medida cautelar, cuál era el objetivo de haber planteado esta medida cautelar. Sin embargo, el respaldo institucional y la capacidad organizativa de todas las personas que en ese momento trabajaban eh, para mitigar los efectos de la vulneración de derechos en casos de movilidad humana se habían activado. E incluso, por ejemplo, se presentaron varias, por no decir más decenas de amicus en ese caso, a nivel de primera instancia. Entonces fue muy interesante en donde se activó esta capacidad organizativa para eliminar un acto que iba a vulnerar masivamente los derechos, e incluso transversalizando los derechos de las mujeres, derechos de niñas, niñas y adolescentes, e inclusive, por ejemplo, la reunificación familiar, porque imagínense si una persona en trabajo tenía los requisitos y su familia se quedaba en frontera. En esa escasez y en esa inseguridad también para las personas se podían dar casos tranquilamente de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros. Entonces hay que medir también estos elementos. El tipo de recurso a utilizarse es muy importante también. Hay que mapear cuál sería el objetivo a nivel nacional o internacional que se puede perseguir y cuál sería el más factible y cercano de conseguir. Entonces, con respecto a esto, ya les voy a contar un par de ejemplos. Otro de estos elementos o requisitos es, por ejemplo, cómo se van a obtener los objetivos al ejecutarse la sentencia. Esto es muy importante porque en los casos de litigio estratégico de alto impacto, puedes tú obtener sentencias de variada índole. ¿A qué me refiero con esto? Puedes obtener una reparación integral directa en donde se proteja a la víctima de forma directa, o puedes obtener un resultado de una sentencia eh, ambigua o que se establezca en términos generales de difícil cumplimiento. Entonces, esto también puede pasar. Entonces, hay que también tener en cuenta cómo se van a obtener los objetivos al ejecutar esta sentencia y sobre todo las solicitudes de reparación que se van a solicitar desde el principio. Porque si se deja muy abierta esta puerta, puedes obtener una sentencia importante, pero que será inejecutable. Otro de los elementos a considerar es la interacción que el litigio va a generar entre demandantes, víctimas, abogados y el Estado. Efectivamente, va a haber una relación posterior a presentar el caso, eh, y muchas veces que no va a ser la mejor entre las personas, ¿no es cierto?, que presentan el caso, los abogados y el Estado. Entonces hay que también mapear esa interacción. Trascendente para los abogados, plantear una teoría del caso importante, ¿no es cierto?, que consideren los argumentos desde el principio a nivel nacional, a nivel internacional, o eventualmente la posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa con el Estado. Debemos también estar dispuestos a medir, por ejemplo, las fortalezas y debilidades de la parte contraria, quién apoya, qué estrategias o pruebas se puede utilizar. También habría que medir qué personas o organizaciones estarán interesados en el asunto, que estarían dispuestos a sumarse y se puede lograr tener el apoyo de otras organizaciones, de otras instituciones. Esto es muy importante porque el litigio estratégico involucra siempre una red, porque vamos tejiendo de forma colectiva para lograr objetivos colectivos. Porque el litigio estratégico, como veíamos, cambiará una política pública que afecta masivamente los derechos. Entonces necesita efectivamente una activación masiva, un conjunto masivo de organizaciones e incluso desde la comunicación.
desempeño. Entonces es importante también medir, por ejemplo, qué pruebas va a tener el caso, qué costos implicará el desarrollo del proceso judicial y si la teoría jurídica es de fácil explicación. Esto es importante porque hay que llegar a veces con mensajes contundentes, precisos y muy cortos, porque el litigio estratégico involucra, ¿no es cierto?, presentar el caso ante la justicia, pero también involucra saber comunicar los elementos más importantes del caso a, por ejemplo, periodistas, medios de comunicación, en donde eventualmente no tienen conocimiento mayor de derecho o le interesa saber más los hechos del caso, las consecuencias jurídicas, pero es importante que se plantee teorías jurídicas de fácil explicación y comprensión para todos los involucrados. Y también el litigio estratégico va a estar involucrado siempre con procesos simultáneos. Entonces hay que ser muy, si se quiere, perspicaz en identificar si, por ejemplo, hay casos a nivel regional o a nivel internacional que también se están discutiendo en las cortes para dar mayores argumentos a la justicia para que fallen, ¿no es cierto?, en beneficio de las víctimas. Entonces, aquí están una serie de estrategias que involucran el litigio estratégico. Por ejemplo, la estrategia jurídica. Es importante plantear, como se decía, una, eh, una teoría jurídica, una teoría del caso viable, ¿cierto? Y no confunda al juez, no trate de mezclar demasiados elementos y que identifique bien la vía a perseguirse, ¿cierto? La vía constitucional, por ejemplo, es una de las más usadas cuando se habla de litigio estratégico por la amplitud de herramientas o de interpretaciones que nosotros podríamos guiar a la judicatura para que tome una decisión basada en derecho y en justicia. Entonces es bien importante tenerlo, ¿cierto? Si es el caso, por ejemplo, de una acción de protección, bien mapeados los derechos humanos vulnerados, bien construidas las medidas de reparación en conjunto con las víctimas y también incorporar siempre pruebas importantes al caso que me permitan probar la teoría del caso, ¿cierto? Porque al final el juzgador debe tener convencimiento total de una vulneración de derechos. También es importante mapear casos en la inversión de la carga de la prueba, por ejemplo, en casos de discriminación, en donde yo tendría la obligación de dar a conocer el caso, y si no me aprueba las pruebas suficientes o no me prueba que no discriminó, por ejemplo, ahí tendría la carga la entidad accionada o los privados también de acuerdo a la ley. La estrategia política es clave. La estrategia política va a involucrar, por ejemplo, el cabildeo con actores políticos. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hace varios años se planteó un litigio estratégico, varios en realidad, en la Amazonía ecuatoriana. Varios de ellos estaban vinculados con la no extracción de recursos en zonas donde se iba a afectar a pueblos indígenas en aislamiento. Y ahí, por ejemplo, es interesante la acción política o de entes políticos e incluso desde entes de la comunicación. Por ejemplo, no va a ser, digamos, lo mismo, ¿no es cierto? Que pueda tuitear a algún actor político de trascendencia nacional con algún actor político de trascendencia internacional. Hay que mapear cuál es esta estrategia más importante que nosotros podemos seguir para avanzar con los objetivos del litigio estratégico, ¿cierto? La Asamblea Nacional juega un rol muy importante, por ejemplo, puede solicitar información a instituciones públicas y puede, desde la labor de fiscalización, por ejemplo, llamar a comparecer a varios funcionarios con respecto a cualquier tema. Entonces hay un actor muy importante que también juega en los casos de litigio estratégico. Una estrategia económica es bien importante también, porque hay que mapear los recursos que uno tiene, ¿cierto? Y ahí buscar eventualmente apoyos desde organizaciones de sociedad civil, desde otras organizaciones e instituciones que me puedan solventar, si se quiere, económicamente el tema, porque sabemos que los litigios no son baratos, ¿no es cierto? En el transcurso del litigio yo puedo necesitar peritos, puedo necesitar certificaciones de documentos, puedo necesitar materializar una infinidad de documentos para aportar prueba contundente en un caso. Entonces, necesito efectivamente dinero para solventar todo eso.
Y hay que pensar cuál es la estrategia, por ejemplo, de implementación presente, a mediano plazo y eventualmente a un largo plazo. Esta estrategia nos va a permitir limitar los riesgos, ¿no es cierto? Para yo tener en cuenta qué es lo que me va a permitir la sostenibilidad financiera del litigio. Y esto es muy importante también. La estrategia psicojurídica es bien relevante. Yo les contaba, aquí en el Centro de Derechos Humanos se vio la necesidad de implementar un área de psicología. Y esto no solo para tratamiento de las víctimas de derechos humanos, sino también para tratamiento de los equipos de contención y de los equipos que trabajan aquí en esta casa de estudios, en esta unidad académica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se trabajan casos de desapariciones forzadas, de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en donde se generó una afectación a la psique de forma intrínseca al sujeto que va a generar, por ejemplo, un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico de larga data. Y también es necesario mantener el equilibrio emocional y el equilibrio también psicológico de los equipos. Que, por ejemplo, escuchar a una víctima llorar por 1 hora o 2 horas en la construcción de la teoría del caso, eventualmente es algo que hay que atravesar. Y también hay que saber manejar, ¿no es cierto? En episodios, por ejemplo, de contención en crisis. Entonces, si, por ejemplo, yo no puedo manejar a la víctima, necesito un profesional en psicología o en psiquiatría para que me ayuden, ¿no es cierto? Los psicólogos tienen unas técnicas de primeros auxilios psicológicos, en lo que necesitamos estar capacitados las personas que trabajamos en derechos humanos, porque es un elemento fundamental que nos permite darle un acompañamiento integral a las víctimas. En relación a las estrategias de comunicación, este también es trascendente. Y en las nuevas eras de la comunicación y la información, les decía, hay que mapear cómo saber dar un mensaje, ¿no es cierto?, corto, preciso y contundente, ¿no es cierto?, sin abundar eventualmente en detalles, pero que le permita al comunicador social generar un insumo comunicacional lo más prudente posible y que vaya siempre de la mano, ¿no es cierto?, del litigio. Esto es bien importante porque nos permite transmitir a la sociedad qué es lo que se está discutiendo actualmente en relación a los casos de litigio estratégico. Y aquí puede haber casos, si se quiere, de distinta índole que van a generar mayor alcance o repercusión pública o ciudadana. Por ejemplo, no será lo mismo plantear un caso en donde se trata de una por tortura, por ejemplo, o un caso de una vulneración del derecho al medio ambiente o derechos de la naturaleza. Hay que trabajar con enfoques, con dinámicas diferentes e incluso habría que ver voceros diferentes para transmitir el mensaje que yo quiero dar, ¿cierto? Y para que la gente que eventualmente tenga cercanía con el caso me pueda apoyar. Entonces, siempre buscamos generar alianzas y un trabajo en red importante para que más personas se sumen a la causa. En los casos de litigio estratégico que después vamos a ver, hay, por ejemplo, una relación bien interesante entre organizaciones de sociedad civil, entre la academia, entre instituciones públicas también, que tuvieron algún rol interesante, por ejemplo, en el impacto del caso. Aquí está un mapeo interesante de algunas otras estrategias que se pueden tomar en cuenta para implementar un caso de litigio estratégico. Un elemento fundamental puede ser la protesta pública garantizada en instrumentos internacionales de derechos humanos, en nuestra Constitución, e incluso nosotros tenemos constitucionalizado el derecho a la resistencia, ¿cierto? La protesta pública es importante porque permite visibilizar, por ejemplo, casos estructurales o violaciones particulares de derechos humanos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, ¿cierto? Ahora las formas de protesta, incluso con el uso de tecnologías de la comunicación, han ido aumentando y también se pueden articular con otras estrategias de comunicación. Por ejemplo, los tuitazos. No sé si ustedes han revisado, ¿no es cierto? Tenemos casos de coyuntura y tenemos unos mecanismos de presión ante las autoridades o los tomadores de decisiones, ¿cierto? Entonces, las campañas de comunicación deben ir direccionadas
para las personas que nosotros queremos que nos escuchen. Si, por ejemplo, en un inicio de un caso de un litigio estratégico, yo necesito generar una campaña de comunicación para que más actores, ¿cierto?, me apoyen, voy a tener una estrategia comunicacional direccionado. Si yo, por ejemplo, tengo otro momento procesal en donde, por ejemplo, voy a tener una audiencia, entonces necesito otra estrategia de comunicación direccionada y eventualmente una activación comunicacional para que búsqueda, por ejemplo, de cualquier foro en donde yo pueda participar, o incidencia radial, o incidencia en medios de comunicación, o entrevistas en la misma institución. Hay varias, ¿cierto?, fases de estas campañas de comunicación que van a ir direccionadas a un objetivo dentro de estos elementos de litigio estratégico. Otro de algunos elementos que pueden tomarse en cuenta es el fortalecimiento de actores sociales involucrados a participar en el diseño de la propuesta legal. Esto es bien interesante y se suele hacer, por ejemplo, en focus group, en reuniones de trabajo, en invitaciones a charlas informativas o en desayunos de trabajo, en donde se propone, ¿no es cierto? Yo tengo una violación eventual de derechos humanos. ¿Cuál va a ser la mejor estrategia o cuáles ya se han activado? Y esto es bien importante, por ejemplo, en casos de alto impacto, en donde se discuten intereses eventualmente estratégicos del Estado, yo voy a tener un sinnúmero de interesados tal vez en participar en las causas. Sin embargo, se puede olvidar algunos procesos anteriores que ya se presentaron. Entonces, siempre hay que mapear toda una serie de estrategias y de actores que eventualmente pudieron participar antes. Entonces, claro, si yo veo, por ejemplo, que tengo una consulta, ¿no es cierto?, de alguna organización y eventualmente me transmite la información de que ya fue a tal y tal y tal organización o tal lugar, yo voy a tener un especial cuidado en mirar si ya esas organizaciones presentaron casos anteriormente. Entonces tengo que ser estratégico en todo eso. Hay que mirar también estrategias para aliarse con otros actores. Y ahí es bien interesante cómo distintas instituciones, organizaciones de sociedad civil, academia, incluso cooperación internacional apoyen, ¿cierto? En el Ecuador se tiene una red interesante de organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos que trabajan diferentes temáticas e instituciones encargadas, ¿no es cierto?, de la protección y defensa de derechos humanos. Entonces hay que armar alianzas interesantes de forma estratégica para vincularme con los objetivos del litigio que yo voy a proponer. Y eventualmente también es muy importante buscar acciones comunicacionales para informar del asunto. Y esto se puede generar en estrategias de contenido, de difusión de contenido breve, por ejemplo, Instagram, TikTok y otros mecanismos, si se quiere, no convencionales para divulgar la información. Las nuevas generaciones ahora, ¿cierto? Nos estamos dando cuenta que son generaciones que un escritor llama como la modernidad líquida, ¿cierto? Bauman establece que son modernidades líquidas las que pues, están en contacto en movimiento y no hay una atención específica sobre un punto. Efectivamente, ¿no es cierto? En el TikTok yo puedo tener mensajes de 30 segundos, pero muy potentes, o de un minuto máximo. O en Twitter, por ejemplo, en donde yo tengo un contenido limitado de texto que puedo enviar con fotos y demás, pero se pueden construir productos diferentes, no convencionales, para también generar un impacto y divulgar esa información de forma más adecuada. En esta lámina se muestra también cómo se verifica, si se quiere, un checklist más pequeño para presentar el caso a nivel internacional. Aquí, como se decía, por ejemplo, yo debo verificar la ratificación del tratado internacional, el agotamiento de los recursos internos, si el Estado demandado se trata de acción o omisión de los agentes, que los hechos no estén en conocimiento de otro órgano internacional de protección, verificar la carga probatoria y cuál va a ser el aporte del caso en la jurisprudencia interamericana o universal. Esto es bien importante porque a los organismos internacionales de derechos humanos siempre les interesa estar a la vanguardia, ¿cierto? Estar en cuál será la mejor protección que yo pueda dar como institución internacional a los derechos, ¿no es cierto?,
a nivel regional o universal. Entonces, es bien importante estar también a la vanguardia en cuáles son los derechos que se están discutiendo ahora y cuál va a ser el aporte del caso en esa jurisprudencia. Esto es bastante relevante también. Entonces, a continuación, les voy a presentar un par de casos de litigio estratégico que he tenido el honor de acompañar. No sé si ustedes pueden reconocer en la imagen esta señora, si alguien de ustedes tal vez la identifica por la imagen. Si tal vez la identifica por la imagen, puede levantar su manito virtual y podría ir verificando si alguno de los presentes la conoce, ¿cierto? Stephanie Cruz, por ahí veo que asiente la cabeza. No veo más manitos virtuales por ahí levantadas. Ok, para los que recién se están incorporando a la reunión, ¿no es cierto? La persona que nosotros podemos ver en la imagen es doña Zoila Chimbo. Doña Zoila Chimbo es madre de Luis Eduardo Guachalá. Luis Eduardo Guachalá, su hijo, desapareció en el hospital psiquiátrico Julio Endara en el año 2004. Ha tenido que atravesar un sufrimiento muy importante a lo largo de estos años en donde desapareció su hijo y se presentó efectivamente un caso de litigio estratégico en este asunto, que generó la sentencia del caso Guachalá versus Ecuador, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, esta sentencia es bastante estudiada en ámbitos de la salud, ¿por qué? Porque afinca términos y conceptos muy importantes, por ejemplo, para la atención de salud. Y plantea, por ejemplo, el estándar del consentimiento informado más alto para los pacientes. ¿Esto a qué me refiero y por qué pasó esto? Porque cuando la señora Zoila Chimbo le llevó a su hijo, los médicos no le dieron una atención oportuna, integral, no le informaron el tratamiento, no le informaron cuáles iban a ser las consecuencias de que su hijo se quede internado en este lugar y, para colmo, ¿no es cierto?, dentro de la institución pública desapareció Luis Eduardo cuando estaba bajo la custodia del Estado. Entonces, aquí se generó desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, los que habíamos visto, comunicacional, el litigio estratégico, la verificación de instancias nacionales e internacionales, el apoyo con las organizaciones, un caso trascendente que ahora permitió, por ejemplo, que después de emitida la sentencia de Guachalá versus Ecuador, se genere un protocolo de actuación en caso de desaparición de personas dentro de las instituciones públicas de salud. Y esto es relevante porque ha permitido un cambio estructural en cómo se le atendió a Luis Eduardo en el año 2004 y qué es lo que tienen que hacer ahora las instituciones si en algún caso eventual desaparece un paciente dentro de esta casa de salud. Ha generado, por ejemplo, que se capacite a los funcionarios de la salud en casos de consentimiento informado para personas con discapacidad y ha generado otras medidas de reparación integral para las víctimas. ¿A qué me voy con todo esto? ¿Cierto? Después de una larga espera dentro del sistema nacional e internacional, la familia Guachalá Chimbo, ¿no es cierto?, después de presentar un caso de litigio estratégico, ha sido un aporte fundamental para que casos como los de la señora Guachalá no se repitan, ¿cierto? Entonces, esto es bien trascendente también para el litigio estratégico, buscar cuáles son los mejores estándares de protección para una situación en específica. En este caso, buscaron eventuales casos de desaparición en contextos de hospitales públicos o centros de salud. En la audiencia que fue virtual en el año 2018, me acuerdo, hicimos una solicitud de petición de información, de acceso a la información pública a la Fiscalía General del Estado y a las instituciones de salud, al Ministerio de Salud, en la que le habíamos pedido información actualizada sobre el número de personas desaparecidas en el país en centros de salud. Y la respuesta fue bastante abismal y ensordecedora. Uno pensaría que son pocas, sin embargo, a esa fecha eran más de 200 personas que habían desaparecido en estas circunstancias. Es decir, el caso de Luis Eduardo, ¿no es cierto?, buscaba que esta estructuralidad y esta impunidad en todos los centros de salud pública se acabe y eventualmente está generando
nuevas formas de concientización en los funcionarios públicos y la desaparición de personas. Entonces ha generado un sinnúmero de efectos muy importantes en el litigio. Desde la teoría jurídica, ¿qué es lo que se planteó? Y ahí hubo una discusión muy interesante de la Corte Interamericana. Si ustedes revisan esa sentencia, tiene, ¿no es cierto?, el voto de mayoría, tiene un voto concurrente, tiene dos votos concurrentes y un voto salvado. Es muy interesante revisarla. Uno de los votos salvados, de hecho, acepta la teoría jurídica planteada desde el inicio del caso por eventualmente los directores de acá del Centro de Derechos Humanos, en ese momento el doctor David Cordero. Por ejemplo, se había planteado la teoría jurídica de la desaparición forzada de personas, en el sentido de que se cumplían los elementos de la desaparición forzada de personas por la desaparición de una persona bajo agentes del Estado, la desprotección legal de la víctima, obviamente, la falta de respuesta oportuna sobre la información a la familia eh, de la señora Sobrechivo y la familia Guachalá. Entonces, se cumplían los elementos de la Convención Interamericana para prevenir y eliminar la desaparición forzada, y se cumplían en ese momento los elementos de la desaparición forzada. Después de años de litigio en la Corte que se mantuvo esta estrategia y esta teoría jurídica, la Corte Interamericana dijo que efectivamente se había vulnerado, por ejemplo, el derecho a la vida de Luis Eduardo y el derecho a la integridad de la familia, y lo trabaja su sentencia fundamentalmente por estándares de personas con discapacidad. Eh, Sin embargo, si ustedes leen el voto salvado del juez Raúl Zaffaroni, acepta que se trataba de una desaparición forzada porque se cumplían todos los requisitos internacionales para la desaparición forzada. Sin embargo, lo que quiero llegar es a lo siguiente. En un principio se planteó una estrategia jurídica que en el camino pudo eventualmente ir variando. Sin embargo, las necesidades sociales y el convencimiento de los jueces, si se quiere, no aceptaron esta estrategia jurídica inicial, pero sí garantizaron los derechos al final de reparación de los familiares. Entonces, si se quiere, esta teoría jurídica bien pensada puede generar estándares importantes, no solo por aceptar una teoría jurídica que uno propone, sino por ampliar el catálogo de derechos, por ejemplo, de personas con discapacidad. Entonces, esta sentencia es muy estudiada a nivel internacional por afincar esos estándares. Como dato, digamos, adicional, se pidió a varias universidades de la región que puedan apoyar con criterios a este caso. Y así lo hizo, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, la Pontificia Universidad Católica de Perú, varias universidades de Colombia y otras casas de estudio entre organizaciones de sociedad civil y otro tipo de personas que aportaron al caso. Entonces, se generaron efectivamente todos los elementos del litigio estratégico y se tuvo un resultado favorable. Otro caso que también está expuesto por acá es el caso Cortés versus Ecuador. El señor Cortés, que se encuentra en el centro de la foto, eh, fue un técnico civil de aviación al cual se le vinculó a un proceso penal antes del año 2000. Él, a causa de este proceso al que fue involucrado, perdió su trabajo y se generó varias afectaciones en sus derechos, a la integridad. Se le trató cruel, humanamente, dentro de las instalaciones del recinto no autorizado para privación de libertad, que era una base aérea en ese momento cuando él era civil. Y después del proceso que ya se le siguió en jurisdicción militar sin tener competencia, se le siguió otro proceso a nivel ordinario, penal. De todas formas, ninguno de estos procesos avanzó, pero él ya tuvo repercusiones en su trabajo, en su integridad y demás. Entonces, en su debido momento se agotaron los recursos internos a través de habeas corpus y el caso se litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019-2020 hasta obtener una sentencia. Eh, Esto es interesante porque ustedes pueden observar que el tiempo que tardan estos casos es excesivo. Estamos hablando de décadas de litigio en donde estos casos solamente se han podido mantener
por el recambio generacional en esta institución, esta unidad académica de la Facultad de Jurisprudencia, y también el aporte de nuevos profesionales a la construcción y a la atención de las víctimas, ¿no es cierto? Ceder el paso también del conocimiento y la estrategia jurídica a nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, en la lámina ustedes pueden ver que se encuentra a su lado izquierdo, ¿no es cierto?, su esposa, le siguen dos abogados de aquí del Centro de Derechos Humanos en su momento. Está el señor Cortés, me encuentro yo y se encuentra nuestra comunicadora de ese momento, que es Micaela. Es un equipo bastante joven, ¿no es cierto? Si lo podemos observar. Y, por ejemplo, Micaela estuvo a cargo de vincular el caso por todas las formas posibles para que se haga de conocimiento público, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, tuvimos repercusión importante a nivel de medios en este caso. Hubo una nota por ahí que sacó Ecoavisa, se dio a conocer también como el caso de Cortés en la Corte, ¿no es cierto? Que se creó un hashtag para las redes sociales. Ok, entonces este caso también cumpliría los elementos del litigio estratégico y sobre todo, y aquí quisiera recalcar una presencia del psicólogo del centro, que bueno, no se encuentra en la foto, pero que acompañó todo el proceso del caso Cortés. Y esto es bien relevante porque él aportó incluso como un peritaje que probó, ¿no es cierto?, la violación de su derecho a la integridad, de su dimensión psicológica, porque había sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de este recinto carcelario no autorizado para privación de libertad. Ok, entonces hay también este tipo de ejemplos que pasen cierto tiempo y décadas, eventualmente tienen un resultado favorable. El último de los casos que quiero abordar es uno que se encuentra ahorita en litigio ante la Corte Interamericana también, es el caso Salango versus Ecuador. Este caso ahorita se encuentra en litigio en la Corte Interamericana. Y cuando hablamos de este tipo de litigio, al menos detrás de esto, se encuentran varias décadas de lucha. Eh, a partir del año 2000, entre el año 2000 y 2002, un ciudadano extranjero, a través de una compra fraudulenta a un territorio en Salango, se apodera de un predio ribereño cerca de playas utilizadas ancestralmente por el pueblo de Salango. Salango es un pueblo ancestral que se encuentra muy cerca a Puerto López. Tiene un origen ancestral que deviene de los manteños huancavilcas. Tradicionalmente en estas playas se realiza mucha pesca, mucho buceo, y antes, ¿no es cierto?, en la antigüedad se comerciaba con la concha Spondylus. Salango es muy atractivo, ¿cierto?, vistoso. No sé si ustedes conocen la zona de Puerto López, muy cerca está la playa de los Frailes, que son catalogadas como joyas naturales en el Ecuador. De hecho, está muy cerquita del Parque Nacional Machalí. Entonces, es un territorio muy rico en recursos naturales, en recursos turísticos y de otra índole. Salango, de todas formas, ha atravesado un proceso importante porque este extranjero privatizó las entradas a sus playas ancestrales y además se apropió de su territorio ancestral indígena. Retomando las fechas, Salango, ¿cierto? Para esta compraventa fraudulenta que se realizó entre los años 2000 y 2002, ya estaba vigente en el territorio ecuatoriano la Constitución de 1998. Esta Constitución establece que los territorios colectivos son indivisibles, imprescriptibles, inembargables y otros adjetivos. Eh, Efectivamente, este territorio no podía ser dividido por ninguna naturaleza. Sin embargo, se aprovechó una asamblea extraordinaria de la comunidad en ese tiempo que no tenía la mejor cohesión social y la mejor organización, y se aprobó a través del trámite en la notaría y a través de un juicio que se siguió en Salango en contra del registrador de la propiedad del cantor de Puerto López, se logró inscribir una escritura fraudulenta, ¿no es cierto?, que se apropió de este territorio ancestral. E incluso hay que tomar en cuenta un tema adicional aquí.
el territorio global y el territorio colectivo de Salango no está en discusión, porque ellos tienen una escritura de 1991 en donde se encuentra este territorio que se apropió fraudulentamente este extranjero. Entonces, a través de varios hechos y varias acciones. Eh, la comunidad ancestral de Salango, por ejemplo, en ese momento tuvo que reestructurarse organizativamente para buscar cuál era la mejor forma de protección de su derecho colectivo y buscar organizaciones que podían apoyarla en este proceso. Entonces, a través del Centro de Derechos Humanos de acá de la Universidad Católica y a través de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, se presentaron los casos a nivel nacional y después a nivel internacional. Hecho que es relevante también es que se acumula la fase de admisibilidad y fondo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se emite un informe de fondo en el año 2021. Esto es interesante también porque le daba la posibilidad al Estado de buscar mecanismos para cumplir con las recomendaciones que hacía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no se logró ningún avance significativo en las recomendaciones y el caso ahora se encuentra en la Corte Interamericana. Entonces, una estrategia que se está vinculando para captar, ¿no es cierto?, la atención de este litigio estratégico es, por ejemplo, buscar los actores importantes que puedan aportar al caso con criterios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fundamenten, ¿no es cierto?, de forma más amplia incluso la trascendencia de este territorio para la comunidad. Entonces, ahí seguramente será una estrategia de cabildeo ante las organizaciones nacionales de defensa de derechos de los pueblos indígenas y también de otros países para que puedan aportar al caso. Okay. Entonces, algunas ideas que quisiera dejar en esta charla son las siguientes, ¿no es cierto? Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, se asientan en estas categorías importantes de la dignidad humana y el reconocimiento de los sujetos de derechos. Incluso en nuestra naturaleza está constitucionalizado que es un sujeto de derechos. El litigio estratégico busca cambiar las políticas públicas, mejorar, por ejemplo, casos de violaciones masivas de derechos humanos y hay que buscar un sinnúmero de estrategias que nos puedan aportar para tener un resultado favorable. Y vamos a buscar cambiar un paradigma, mejorar una violación de derechos humanos y buscar reparaciones integrales para las víctimas. Vamos a atravesar casos eventualmente que van a durar mucho tiempo, en donde yo necesito afianzar mis recursos institucionales, de talento humano, económicos, y también activarme en otras líneas para generar resultados innovadores. El resultado que yo voy a generar tiene que ir mediado de mensajes claros que sean totalmente entendibles por todos los actores de la sociedad civil, en donde la comunicación tiene un rol trascendente. Y la búsqueda de derechos y justicia es una búsqueda permanente, una búsqueda incesante de que puede estar atravesado por varios caminos de muy buenas voluntades, también de tropiezos, pero que va a buscar al final garantizar una equidad y mejorar estas condiciones de vida y mejorar la dignidad humana de forma permanente. Entonces, estas ideas quería transmitirle y les agradezco muchísimo por su eh, asistencia a esta charla y si hubiera alguna pregunta, quedo dispuesto a absolverla con la mejor de las voluntades. Agradecemos la importante intervención del magíster José Valenzuela Rosero. De esta manera abrimos un espacio de conversatorio para que puedan interactuar con el ponente, solicitando gentilmente alzando la mano del Zoom. Salomón. Adelante, Salomón. Salomón Alejandro.
Salomón, ¿nos escucha? No, creo que no. ¿Algún otro compañero que no, que quiera participar? Diana Romero, adelante. No se le está Creo que escuchando. está silenciado. Ahí, Buenas noches, ahora sí, buenas Sí. noches a todos, buenas noches, doctor. Agradecerle por su exponencia. Doc, yo tengo una duda. Bueno, fue algo muy personal, un caso muy personal mío, que de cierta manera yo como funcionaria antes pública en fiscalía, si bien es cierto, nunca me salté en ninguno de los caminos porque fui víctima de un delito dentro de la misma, del mismo sistema de fiscalía. Yo recurrí obviamente a primero informar a mis superiores y hice todo lo que tenía que hacerse en el mecanismo. Si bien es cierto, usted hablaba un poco y tocaba el tema de que los trabajadores sociales, los psicólogos deberían estar formados para que se respeten a sí mismos y den la primera atención de los derechos humanos tanto a las víctimas como a las personas que van a estar en todo un cruce de procesos, ¿no? Un poco traumáticos a veces. Pero de cierta manera, Doc, yo he sentido que sí hay una falta bastante grande de los derechos humanos, a lo menos porque yo lo pude probar cuando yo hice llegar mis certificados médicos, psiquiátricos, que me encontraba en una situación compleja. A mí nunca la institución me dio la oportunidad de poder evaluar cómo estaba mi situación. Yo tuve que valerme prácticamente de otros organismos y tal vez hacerlo de manera hasta personal para poder llegar a eso. Y cuando yo recurrí al mismo sistema y siendo funcionaria de fiscalía, sentí que me violentaron muchos derechos humanos. Nunca se me vio ni como persona, ni como mujer, ni como funcionaria. Al contrario, se me acribilló y se fue mejor en mi contra. Ahora, Doc, ¿qué solución podría darse para que sí haya este acompañamiento por parte de derechos humanos en todas las áreas? Y no estoy hablando solamente mía, sino también en las áreas de personas que en verdad están vulnerables y que no cuentan con ese apoyo. Y tener que esperar hasta que nos vayamos a la Corte Interamericana de Derechos ya es un trauma demasiado grande que de cierta manera a las víctimas nos causa esa decepción y de cierta manera nos causa un trauma más profundo de no querer seguir peleando porque sentimos que nuestra lucha de justicia ya no es válida. Entonces, eso, mi doctor, esa es mi pregunta. Su pregunta es muy importante y aborda causas estructurales, ¿no es cierto? Hay otro caso que se está litigando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quiero que analicen un poquito el contexto. Incluso el caso se lo trabaja con reserva, es GCAM versus Ecuador. Este caso es de violencia sexual a una persona con discapacidad intelectual de más de 45%. Entonces, en el sistema de administración de justicia, en fiscalía, no se garantizó, por ejemplo, su derecho a un debido proceso, se le revictimizó, se le tomó muchísimas declaraciones ante muchísimos funcionarios, sin un protocolo adecuado, sin un estándar, eh, sin funcionarios capacitados. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto? De primera mano conozco que esto pasa en la administración de justicia. Entonces, lo que necesitamos es efectivamente cambiar, ya sea a través de litigio de casos, ¿no es cierto?, autónomos, a través de gestiones o incidencia en políticas públicas, en normativa o en sanciones para los funcionarios, por ejemplo, que tengan alguna práctica discriminatoria, eh, o en las denuncias pertinentes previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que nosotros podemos activar, ¿no es cierto?, para que esto no se dé. Efectivamente, de forma lamentable para las víctimas, eventualmente no hay un proceso adecuado de contención. Porque no me sirve, por ejemplo, la existencia de un funcionario si no tengo un funcionario capacitado en derechos humanos, en derechos específicos, que trabaje violencia contra la mujer, ¿no es cierto? O con enfoque de discapacidades. Entonces, es necesario la capacitación, ¿no es cierto? Y eventualmente los mecanismos de denuncia para que estos servidores mejoren o eventualmente se les separe de los servicios, ¿no es cierto?
Habría que mirar las circunstancias más especiales del caso, pero eventualmente esto pasa de forma lamentable en la Administración de Justicia y habría que eliminar estas prácticas obviamente discriminatorias. Muy bien. ¿Algún otro compañero que desea participar? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Bueno, creo que no hay más preguntas. Bien, de esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial, agradecemos a los presentes y de manera especial al magíster José Valenzuela por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias a nombre de la Escuela Defensorial nuevamente. Gracias por su intervención y, y una feliz noche. Muchas gracias. Hay una pregunta más interesante que quisiera aprovechar, si se me permite responder. Claro, claro. Adelante. Dice en el chat, ¿no? La pregunta, ¿por qué no existe litigio estratégico por parte del Estado? Esta es una pregunta muy interesante. No creo que no exista litigio estratégico de las instituciones públicas. Sí ha existido, por ejemplo, les contaba el caso de la medida cautelar presentada por Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, eh, en contra de esta política que iba a limitar el ingreso de personas venezolanas al Ecuador. Sin embargo, existen otras instituciones que tienen diferentes roles, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Procuraduría General del Estado, que se encarga de la defensa del Estado y en comparecer estos procesos internacionales, que eventualmente, antes de llegar a consecuencias como sentencias, podría activar mecanismos de acuerdo de solución amistosa, sin embargo, no lo hace. Entonces, no creo que no se haga, sino que eventualmente hay que mapear, ¿no es cierto?, las causas por las que no ocurre. La Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo, tranquilamente sus competencias está presentar las acciones necesarias judiciales ante los administradores de justicia. Entonces, podría tranquilamente presentarse un caso de litigio estratégico. De hecho, se lo hace. Entonces, dentro del marco de sus competencias, creo que también estas instituciones son muy importantes para la vigencia de derechos humanos y obviamente atienden un número de víctimas eh, identificados todos los días. Entonces, es muy trascendente su trabajo y también es importante que se tomen en cuenta estos elementos del litigio estratégico para que si no se lo hace, se lo trabaje y se lo presente ante la Administración de Justicia. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias. Les recordamos que el día de mañana es el último evento académico que realiza Escuela Defensorial y se lo realizará de manera conjunta con UNIR. Así es que quedan cordialmente invitados. Buenas noches con todos y todas. Gracias, hasta luego.